el sol de Cancún brillaba con intensidad sobre las aguas turquesas del Caribe mientras yo, Sofía, disfrutaba de lo que se suponía sería la luna de miel perfecta. Mi esposo Alejandro y yo habíamos elegido este paraíso tropical para celebrar nuestro amor y el comienzo de nuestra vida juntos. Los primeros días fueron mágicos, largas caminatas por la playa tomados de la mano, cenas románticas bajo un cielo estrellado y risas compartidas mientras explorábamos la vibrante ciudad. Nuestra habitación en el hotel era un sueño hecho realidad, con vistas panorámicas al océano y todas las comodidades que podríamos desear. Cada mañana, despertábamos con el suave sonido de las olas rompiendo en la orilla, y yo no podía evitar sonreír al ver el rostro dormido de Alejandro a mi lado. En esos momentos, sentía que nada podría arruinar nuestra felicidad. Sin embargo, en el quinto día de nuestro viaje, una sombra inesperada se cernió sobre nuestra alegría. Me levanté temprano, como de costumbre, para prepararme para el desayuno. Mientras me arreglaba frente al espejo del baño, decidí ponerme la pulsera de diamantes que mi abuela me había regalado el día de nuestra boda. Era una joya preciosa, con un valor sentimental incalculable, que simbolizaba el amor y la sabiduría que mi abuela quería transmitirme en esta nueva etapa de mi vida. Fui hacia el joyero que había colocado sobre la cómoda, justo al lado de la cama. Lo abrí con cuidado, esperando ver el brillo de los diamantes, pero mi corazón dio un vuelco cuando me di cuenta de que la pulsera no estaba allí. Fruncí el ceño, pensando que quizás la había guardado en otro lugar por seguridad. Comencé a buscar en mi maleta, entre la ropa, incluso debajo de las almohadas, pero no había rastro de ella. La preocupación comenzó a crecer en mi interior como una ola. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Seguramente la dejé en algún lugar, me dije a mí misma, intentando no entrar en pánico. Revisé cada rincón de la suite, los cajones del armario, la caja fuerte, aunque estaba segura de no haberla guardado allí, incluso miré detrás de los muebles y debajo de la cama. Alejandro se despertó con el ruido de mi búsqueda frenética. «¿Qué pasa, mi amor?», preguntó con voz somnolienta. Le expliqué la situación, esperando que él pudiera recordar haberla visto en algún lugar. Para mi sorpresa, su reacción fue mucho más tranquila de lo que esperaba. «No te preocupes, Sophie», dijo mientras se estiraba en la cama. «Seguramente aparecerá. Quizás la dejaste en el baño anoche cuando te la quitaste para ducharte». Su falta de preocupación me desconcertó. ¿Acaso no entendía lo importante que era esa pulsera para mí? Intenté explicarle nuevamente el valor sentimental que tenía, como mi abuela me la había entregado con lágrimas en los ojos, contándome la historia de cómo mi abuelo se la había regalado en su 50 aniversario. Alejandro se levantó y me abrazó, tratando de calmarme. «Vamos a desayunar», sugirió. «Con el estómago lleno y la mente despejada, seguro que la encontraremos». Asentí, no del todo convencida, pero decidí seguir su consejo. Durante el desayuno en el restaurante del hotel, no pude evitar mirar a mi alrededor, como si esperara ver mi pulsera en la muñeca de algún otro huésped. La comida, que en días anteriores me había parecido deliciosa, ahora tenía un sabor insípido en mi boca. Alejandro intentaba distraerme hablando de nuestros planes para el día, una excursión a las ruinas de Tulum seguida de una tarde de snorkel en un cenote cercano. Traté de mostrarme entusiasmada, pero mi mente seguía dando vueltas alrededor de la pulsera desaparecida. ¿Y si alguien había entrado en nuestra habitación y la había robado? ¿O tal vez la había perdido en la playa el día anterior sin darme cuenta? Después del desayuno, insistí en volver a la habitación para buscar una vez más. Alejandro accedió, aunque pude notar un ligero tono de exasperación en su voz. Mientras revolvía nuevamente entre nuestras pertenencias, escuché el timbre de mi teléfono. Era una videollamada de mi suegra, Carmen. Dudé por un momento antes de contestar. Carmen y yo siempre habíamos tenido una relación cordial, pero no especialmente cercana. Decidí responder, pensando que quizás hablar con ella me distraería de mi preocupación. «Hola, querida», exclamó Carmen con una sonrisa brillante en la pantalla. «¿Cómo va esa luna de miel? Espero que estén disfrutando del paraíso». Intenté sonreír y le conté sobre las maravillas de Cancún, los paseos y las increíbles playas. Sin embargo, Carmen debió notar algo en mi expresión, porque de repente su tono cambió. «Sofía, ¿está todo bien? Te noto un poco tensa».
No pude contenerme más y le conté sobre la desaparición de la pulsera. Mientras hablaba, noté un cambio sutil en su rostro. Por un segundo, me pareció ver un destello de ¿culpa? ¿O era simplemente preocupación? Oh, qué pena, dijo Carmen. Esa pulsera era realmente hermosa. La vi cuando la llevabas en la boda y pensé que era una pieza exquisita. Espero que la encuentres pronto. Algo en su tono me hizo sentir incómoda. ¿Cómo recordaba con tanto detalle la pulsera? Y más importante aún, ¿por qué mencionaba su belleza en lugar de su valor sentimental? La conversación continuó por unos minutos más, con Carmen dando sugerencias sobre dónde buscar y asegurándome que seguramente aparecería. Sin embargo, cuando colgué, una nueva inquietud se había instalado en mi pecho. ¿Podría Carmen tener algo que ver con la desaparición de la pulsera? La idea me parecía absurda. ¿Por qué mi suegra querría robar mi pulsera? Además, ella ni siquiera estaba en Cancún con nosotros. Sacudí la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos. El estrés de la situación me estaba haciendo imaginar cosas. Alejandro entró en la habitación, listo para nuestra excursión. ¿Has tenido suerte?, preguntó. Negué con la cabeza, sintiendo un nudo en la garganta. Él se acercó y me abrazó fuertemente. Ya aparecerá, mi amor. No dejes que esto arruine nuestro viaje. Tenemos toda una vida por delante para encontrarla. Sus palabras, aunque bien intencionadas, no lograron consolarme del todo. Sin embargo, decidí hacer un esfuerzo por disfrutar del día. Quizás Alejandro tenía razón y la pulsera aparecería cuando menos lo esperara. Salimos del hotel y nos unimos al grupo de la excursión. El guía, un joven maya llamado Carlos, nos recibió con una sonrisa cálida y comenzó a contarnos sobre la historia de Tulum mientras el autobús avanzaba por la carretera costera. Intenté concentrarme en las fascinantes historias sobre los antiguos mayas, en la belleza del paisaje que se desplegaba ante nosotros, pero mi mente seguía vagando hacia la pulsera perdida. Cada vez que veía a una mujer con joyas, no podía evitar mirar su muñeca, buscando inconscientemente mi tesoro perdido. Llegamos a Tulum y la majestuosidad de las ruinas logró capturar mi atención por un momento. El contraste entre las antiguas estructuras de piedra y el azul intenso del mar Caribe era impresionante. Mientras caminábamos entre los templos y palacios, escuchando las explicaciones de Carlos, sentí una extraña mezcla de emociones. Por un lado, estaba maravillada por la historia y la belleza del lugar. Por otro, no podía evitar pensar en cómo algo tan antiguo y valioso como estas ruinas había perdurado a través de los siglos, mientras que mi preciada pulsera había desaparecido en cuestión de días. Alejandro notó mi distracción y me tomó de la mano, apretándola suavemente. ¿En qué piensas?, susurró mientras el grupo se alejaba hacia el templo de los frescos. En nada, mentí, forzando una sonrisa. No quería arruinar su día también con mis preocupaciones. Después de la visita a Tulum, nos dirigimos al cenote para la sesión de snorkel. El agua cristalina y la belleza subterránea de la cueva lograron, por fin, alejar mis pensamientos de la pulsera perdida. Nadé entre peces coloridos, admirando las formaciones rocosas y sintiendo la frescura del agua en mi piel. Por un momento, me permití olvidar, sumergirme completamente en la experiencia. De vuelta en el hotel, exhaustos pero felices por las aventuras del día, decidimos cenar en la habitación. Mientras esperábamos el servicio de habitaciones, Alejandro se acercó a mí con una expresión seria. Sophie, sé que has estado preocupada por la pulsera todo el día, comenzó. Quiero que sepas que entiendo lo importante que es para ti. Mañana hablaremos con la gerencia del hotel y veremos si podemos revisar las cámaras de seguridad o si alguien del personal la ha visto. Sus palabras me conmovieron y sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Al menos no estaba sola en esto. Nos abrazamos y, por primera vez en el día, sentí que las cosas podrían resolverse. Esa noche, mientras Alejandro dormía profundamente a mi lado, me quedé despierta mirando las estrellas a través de la ventana de nuestra habitación. La luna llena iluminaba el mar, creando un camino plateado sobre las olas. Pensé en mi abuela, en su sonrisa el día que me entregó la pulsera, en todas las historias que esa joya contenía. Me prometí a mí misma que, sin importar lo que pasara,
mantendría vivos esos recuerdos y el amor que representaban. Con ese pensamiento, cerré los ojos y me dejé llevar por el sueño, esperando que el nuevo día trajera respuestas y, quizás, el regreso de mi preciada pulsera. Los últimos días en Cancún pasaron como un borrón. A pesar de los esfuerzos de Alejandro por animarme y la ayuda del personal del hotel, que revisó las cámaras de seguridad y buscó en todas partes, mi pulsera no apareció. Cuando llegó el momento de hacer las maletas y regresar a casa, en Ciudad de México, una mezcla de emociones me embargaba: tristeza por la pérdida, frustración por no haber encontrado respuestas y, para ser honesta, un poco de alivio por volver a la familiaridad de nuestro hogar. El vuelo de regreso fue silencioso. Alejandro intentó iniciar conversaciones sobre nuestros planes futuros, la decoración del apartamento que habíamos comprado juntos, pero mis respuestas eran cortas y distraídas. Mi mente seguía dando vueltas alrededor de la pulsera desaparecida y, más inquietante aún, alrededor de la extraña reacción de Carmen durante nuestra videollamada. Aterrizamos en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez entrada la noche. El bullicio familiar de la ciudad nos recibió, el sonido de los taxis pitando, las conversaciones en español mezcladas con el ocasional inglés de los turistas, el olor a tacos al pastor de un puesto cercano. En cualquier otra circunstancia, estos sonidos y olores me habrían hecho sentir en casa, pero esa noche solo aumentaron mi sensación de desasosiego. Alejandro tomó mi mano mientras esperábamos nuestro equipaje. «Todo va a estar bien, mi amor», murmuró, besando mi sien. Asentí, tratando de creer en sus palabras. El taxi nos llevó a través de las calles iluminadas de la ciudad. Pasamos junto al Ángel de la Independencia, su dorada figura brillando contra el cielo nocturno, y por un momento me permití apreciar la belleza de nuestra ciudad. Cuando llegamos a nuestro edificio en la colonia Roma, sentí una punzada de nostalgia por los días despreocupados antes de la luna de miel, cuando la emoción por nuestra nueva vida juntos lo llenaba todo. Al entrar en nuestro apartamento, el familiar aroma a vainilla de las velas que me gustaba encender nos dio la bienvenida. Todo estaba tal como lo habíamos dejado, y sin embargo, algo se sentía diferente. Quizás era yo la que había cambiado. «¿Quieres que pidamos algo para cenar?», preguntó Alejandro mientras dejaba las maletas en la habitación. «Podríamos pedir de ese lugar de comida yucateca que tanto te gusta». La idea de cochinita pibil y panuchos normalmente me habría hecho agua a la boca, pero esa noche no tenía apetito. «No tengo hambre», respondí. «Creo que me daré una ducha y me iré a la cama». Alejandro asintió, la preocupación evidente en sus ojos. «Está bien, mi amor. Descansa». Bajo el chorro de agua caliente, dejé que las lágrimas que había estado conteniendo finalmente fluyeran. No era solo por la pulsera, me di cuenta. Era por la sensación de que algo más grande se había perdido, mi sensación de seguridad, la confianza ciega que tenía en las personas que me rodeaban. Los días siguientes fueron un intento de volver a la normalidad. Alejandro regresó al trabajo en el bufete de abogados donde era asociado, y yo retomé mis clases en la universidad, donde estaba terminando mi maestría en psicología. Pero la rutina que antes me resultaba reconfortante ahora parecía vacía. Una tarde, mientras revisaba mis apuntes para un examen, el timbre del apartamento sonó. Al abrir la puerta, me encontré cara a cara con Carmen. «Sorpresa», exclamó, con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Pensé en pasar a ver cómo estaban los recién casados. La invité a pasar, sintiendo una mezcla de cortesía y aprensión. Carmen entró, sus tacones resonando en el piso de madera, y comenzó a inspeccionar el apartamento con una mirada crítica. «Qué acogedor», comentó, y pude detectar un tono de condescendencia en su voz. «Aunque creo que unas cortinas nuevas no le vendrían mal a este lugar». Respiré hondo, recordándome a mí misma ser paciente. «Gracias por la sugerencia, Carmen. Aún estamos decorando poco a poco». Nos sentamos en la sala, y Carmen comenzó a bombardearme con preguntas sobre la luna de miel, sobre nuestros planes futuros, sobre cuándo pensábamos darle nietos. Respondí lo mejor que pude, pero mi mente estaba en otro lugar. No podía dejar de mirar sus manos, sus muñecas, buscando inconscientemente cualquier señal de mi pulsera perdida. «Por cierto», dijo Carmen de repente, «¿encontraste esa pulsera de la que me hablaste en Cancún?» Su pregunta me tomó por sorpresa. «No», respondí,
estudiando su rostro en busca de alguna reacción. Nunca apareció. «Qué lástima», comentó, y otra vez noté ese extraño tono en su voz, como si estuviera ocultando algo. Era una pieza tan hermosa. Aunque, si me permites decirlo, quizás era demasiado ostentosa para una chica joven como tú. Sus palabras me hirieron más de lo que esperaba. Era un regalo de mi abuela, dije, sin poder ocultar del todo mi molestia. Tenía un gran valor sentimental para mí. Carmen hizo un gesto despectivo con la mano. Oh, cariño, no debes aferrarte tanto a las cosas materiales. Lo importante es que tienes a Alejandro, ¿no? Él es el verdadero regalo. Algo en su actitud, en la forma en que hablaba de la pulsera como si fuera una bagatela sin importancia, hizo que algo se rompiera dentro de mí. Antes de poder contenerme, las palabras salieron de mi boca. Carmen, ¿tuviste algo que ver con la desaparición de mi pulsera? El silencio que siguió a mi pregunta fue ensordecedor. Carmen me miró, sus ojos abiertos de par en par, una mezcla de sorpresa e indignación en su rostro. «¿Cómo te atreves?», espetó, poniéndose de pie de un salto. «¿Acaso me estás acusando de robo? Yo, que te he recibido en mi familia con los brazos abiertos». Su reacción fue tan violenta, tan desproporcionada, que di un paso atrás instintivamente. «No te estoy acusando», intenté explicar, aunque mi voz temblaba. «Solo, tu reacción cuando hablamos por teléfono en Cancún fue extraña, y ahora». No pude terminar la frase. Carmen avanzó hacia mí, su rostro contorsionado por la ira. «Eres una malagradecida», gritó. «Siempre supe que no eras lo suficientemente buena para mí, Alejandro. Inventando historias, tratando de crear discordia en nuestra familia». Antes de que pudiera reaccionar, Carmen me empujó con fuerza. Tropecé hacia atrás, golpeándome contra la pared. El dolor físico fue agudo, pero nada comparado con el shock de ver a mi suegra comportarse de esa manera. Y entonces, para mi horror, vi a Alejandro de pie en la puerta del apartamento. No sé cuánto tiempo llevaba allí, cuánto había escuchado, pero su expresión era de pura incredulidad. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz apenas un susurro. Carmen se giró hacia él, lágrimas brotando de sus ojos. «Oh, Alejandro», exclamó. «Tu esposa, ella me está acusando de robo. Dice que yo tomé su pulsera». Miré a Alejandro, esperando que viera la verdad, que entendiera lo que realmente había sucedido. Pero para mi consternación, vi duda en sus ojos. «Sophie», dijo, su voz cargada de decepción. «¿Cómo pudiste acusar a mi madre de algo así?». En ese momento, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. La persona en la que más confiaba, el hombre con el que había prometido compartir mi vida, estaba eligiendo creer a su madre sobre mí. «Ale, no es lo que parece», intenté explicar, mi voz quebrándose. «Yo, solo». Pero Carmen me interrumpió con un sollozo teatral. «No puedo creer que esto esté pasando», gimió. «Después de todo lo que he hecho por ustedes». Alejandro se acercó a su madre, rodeándola con un brazo protector. Me miró, y en sus ojos vi una mezcla de confusión y reproche que me rompió el corazón. «Creo que deberías irte por un tiempo, mamá», dijo suavemente. «Hablaré con Sofía». Carmen asintió, lanzándome una última mirada acusadora antes de salir del apartamento. Cuando la puerta se cerró tras ella, el silencio que quedó entre Alejandro y yo fue ensordecedor. «¿Qué fue todo eso?», preguntó finalmente. Intenté explicarle, contarle sobre mis sospechas, sobre la extraña actitud de Carmen. Pero con cada palabra que decía, veía cómo Alejandro se alejaba más y más de mí. «No puedo creer que estés haciendo esto», dijo cuando terminé de hablar. «Mi madre jamás haría algo así. Ella te quiere como a una hija». Sus palabras fueron como una bofetada. ¿Cómo podía no ver la verdad? ¿Cómo podía dudar de mí de esa manera? «Necesito aire», murmuré, tomando mi bolso y dirigiéndome a la puerta. «Sofía, espera», llamó Alejandro, pero no me detuve. Salí del edificio y caminé sin rumbo por las calles de la colonia Roma. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas, pero yo apenas lo notaba.
Mi mente era un torbellino de emociones: dolor, traición, ira, confusión. Llegué al Parque México sin darme cuenta. Me senté en un banco, observando a las parejas que paseaban, a los niños que jugaban, a los perros que corrían libremente. La vida continuaba a mi alrededor, ajena a mi tormento interno. Saqué mi teléfono y, casi sin pensarlo, marqué el número de mi mejor amiga, Lucía. «Sophie», respondió al tercer tono. «¿Qué pasa? Suenas mal». Las palabras salieron de mí como un torrente. Le conté todo: la desaparición de la pulsera, la sospecha sobre Carmen, la confrontación, la reacción de Alejandro. Lucía escuchó en silencio, solo interrumpiendo ocasionalmente para pedirme que me calmara cuando mi voz se quebraba. «Ven a mi casa», dijo cuando terminé de hablar. «No puedes volver allí esta noche. Necesitas tiempo para pensar». Asentí, aunque sabía que ella no podía verme. «Gracias, Lu. No sé qué haría sin ti». Tomé un taxi hacia el apartamento de Lucía en la Condesa. Mientras el auto avanzaba por las calles iluminadas de la ciudad, me di cuenta de que estaba en una encrucijada. Las decisiones que tomara en los próximos días podrían cambiar el curso de mi vida para siempre. Llegué al edificio de Lucía sintiéndome exhausta física y emocionalmente. Ella me esperaba en la puerta, y sin decir una palabra, me envolvió en un abrazo fuerte y reconfortante. Esa noche, acostada en el sofá-cama de Lucía, mirando el techo y escuchando los sonidos nocturnos de la ciudad, tomé una decisión. No podía volver atrás, no podía fingir que nada había pasado. Era hora de tomar el control de mi vida, de buscar la verdad y de luchar por mi dignidad. Con ese pensamiento, cerré los ojos, dejando que el agotamiento me llevara finalmente al sueño. Mañana sería un nuevo día, el comienzo de una nueva etapa en mi vida. Y estaba determinada a enfrentarla con toda la fuerza que pudiera reunir. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas del apartamento de Lucía cuando abrí los ojos. Por un momento, me sentí desorientada, sin reconocer dónde estaba. Luego, los eventos del día anterior cayeron sobre mí como una luz, y sentí que el peso en mi pecho regresaba. Me levanté del sofá-cama y me dirigí a la cocina, donde el aroma del café recién hecho me recibió. Lucía ya estaba allí, con una taza en la mano y una expresión de preocupación en su rostro. «Buenos días, Sophie», dijo suavemente. «¿Cómo te sientes?» Tomé la taza que me ofrecía y me senté en uno de los taburetes de la barra de la cocina. «Como si un camión me hubiera pasado por encima», respondí con honestidad. Lucía asintió comprensivamente. «Es normal. Has pasado por mucho en las últimas 24 horas». Mientras sorbía mi café, mi mente comenzó a aclararse. La rabia y el dolor seguían allí, pero ahora estaban acompañados por una determinación que no había sentido antes. «Lu», dije después de un momento de silencio, «necesito tu ayuda». Mi amiga me miró, una chispa de curiosidad en sus ojos. «Lo que sea, Sophie. Sabes que estoy aquí para ti». Le expliqué mi plan. No podía simplemente dejar que las cosas siguieran como estaban. Necesitaba respuestas, necesitaba la verdad. Y para eso, necesitaba pruebas. «Quiero investigar qué pasó realmente con mi pulsera», le dije. «Y necesito tu ayuda para hacerlo». Lucía me escuchó atentamente mientras le contaba mi idea de revisar las cámaras de seguridad del hotel en Cancún, de hablar con el personal, de buscar cualquier pista que pudiera llevarme a la verdad. «Sé que suena loco», admití cuando terminé de hablar. «Pero no puedo simplemente fingir que nada pasó. No puedo volver con Alejandro como si todo estuviera bien cuando claramente no lo está». Lucía permaneció en silencio por un momento, sopesando mis palabras. Finalmente, asintió. «Tienes razón», dijo. «No puedes dejar las cosas así. Y no lo harás sola. Te ayudaré en todo lo que pueda». El alivio que sentí al escuchar sus palabras fue inmenso. No estaba sola en esto. Pasamos el resto de la mañana planeando nuestros próximos pasos. Lucía, que trabajaba en una empresa de seguridad privada, tenía contactos que podrían ayudarnos a acceder a las grabaciones de las cámaras del hotel. Yo, por mi parte, me encargaría de hablar con el personal del hotel,
tratando de recordar cualquier detalle que pudiera ser importante. Mientras trabajábamos en nuestro plan, mi teléfono no dejaba de sonar. Alejandro me había estado llamando y enviando mensajes toda la mañana. Los ignoré todos. No estaba lista para hablar con él, no hasta que tuviera algo concreto. Alrededor del mediodía, decidimos tomar un descanso. Salimos a comer a un pequeño restaurante cerca del apartamento de Lucía. Mientras disfrutábamos de unos deliciosos chilaquiles, no pude evitar mirar a mi alrededor, observando a las parejas y familias que comían juntas, riendo y charlando despreocupadamente. Me pregunté si alguna vez volvería a sentir esa sensación de normalidad y felicidad. ¿En qué piensas?, preguntó Lucía, notando mi distracción. En cómo cambió todo tan rápido, respondí. Hace apenas unas semanas, estaba en mi boda, sintiéndome la mujer más feliz del mundo. ¿Y ahora? Lucía extendió su mano sobre la mesa y apretó la mía. Ahora estás luchando por la verdad, dijo con firmeza. Y eso es admirable, Sophie. No muchas personas tendrían el valor de hacer lo que estás haciendo. Sus palabras me dieron fuerza. Tenía razón. No podía dejarme vencer por la tristeza o el miedo. Tenía que seguir adelante. Después de comer, regresamos al apartamento y continuamos con nuestro plan. Lucía hizo algunas llamadas a sus contactos en Cancún, mientras yo revisaba mis fotos y vídeos de la luna de miel, buscando cualquier detalle que pudiera haber pasado por alto. Fue entonces cuando recordé algo. El día antes de que notara la desaparición de la pulsera, habíamos tenido una cena en el restaurante del hotel. Recordaba haber visto a una de las camareras mirando fijamente mi pulsera. En ese momento no le di importancia, pero ahora... Le conté a Lucía sobre este recuerdo y ella lo anotó en la lista de pistas que estábamos armando. Cada pequeño detalle podía ser importante. A medida que avanzaba la tarde, me di cuenta de que necesitaba algunas cosas de mi apartamento. Ropa, mi laptop, algunos documentos importantes. La idea de volver allí me ponía nerviosa, pero sabía que era necesario. «Te acompaño», se ofreció Lucía inmediatamente cuando se lo mencioné. Agradecí su oferta con una sonrisa. Tener a mi mejor amiga a mi lado me daba la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que pudiera encontrar en casa. El viaje en taxi hasta nuestro apartamento en la Roma fue tenso. Mi corazón latía con fuerza mientras subíamos en el ascensor. Cuando llegamos a la puerta, tomé una respiración profunda antes de usar mi llave. El apartamento estaba en silencio. Por un momento, pensé que Alejandro no estaba, pero entonces lo vi, sentado en el sofá de la sala, con la cabeza entre las manos. Levantó la mirada cuando entramos, y pude ver el alivio en sus ojos al verme. Se puso de pie rápidamente. «Sophie», dijo, su voz cargada de emoción. «Gracias a Dios que estás bien. He estado tan preocupado». Di un paso atrás instintivamente cuando intentó acercarse. Lucía se colocó a mi lado, su presencia firme y reconfortante. «Solo vine a buscar algunas cosas», dije, sorprendida por lo fría que sonaba mi propia voz. La expresión de Alejandro cambió de alivio a dolor. «Por favor, Sophie, hablemos. Podemos arreglar esto». Sentí que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuve. «No hay nada de qué hablar, Ale. No hasta que sepa la verdad». «¿La verdad?», repitió, confundido. «Sophie, no entiendo qué está pasando. ¿Por qué no confías en mí?». Sus palabras encendieron una chispa de ira en mi interior. «¿Confiar en ti?», respondí. «¿Cómo tú confiaste en mí cuando tu madre me acusó de inventar historias? ¿Cómo confiaste en mí cuando te dije que sospechaba que algo no estaba bien?». Alejandro palideció ante mis palabras. Abrió la boca para responder, pero lo interrumpí. «No quiero oírlo ahora», dije. «Necesito tiempo para pensar, para entender qué pasó realmente. Y necesito hacerlo sola». Sin esperar su respuesta, me dirigí a nuestra habitación y comencé a empacar algunas cosas en una maleta. Lucía me siguió, ayudándome en silencio. Podía sentir la mirada de Alejandro sobre nosotras, pero no me volví a mirarlo. Cuando terminamos, regresé a la sala.
Alejandro seguía allí, parecía perdido, como si no supiera qué hacer o decir. Me voy a quedar con Lucía por un tiempo, le informé. Por favor, no intentes contactarme. Te lo pido. Sophie, por favor, suplicó, su voz quebrándose. Te amo. Podemos superar esto juntos. Por un momento, sentí que mi resolución flaqueaba. Una parte de mí quería correr a sus brazos, olvidar todo lo que había pasado. Pero entonces recordé la mirada en sus ojos cuando eligió creer a su madre sobre mí, y me mantuve firme. Yo también te amo, Ale, dije suavemente. Pero a veces el amor no es suficiente. Necesito encontrar la verdad, por mi propia paz mental. Con esas palabras, tomé mi maleta y me dirigí a la puerta. Lucía me siguió en silencio. Antes de salir, me volví una última vez hacia Alejandro. Espero que cuando todo esto termine, podamos hablar de verdad, dije. Pero hasta entonces, necesito espacio. Salimos del apartamento, dejando a Alejandro solo en medio de la sala. El viaje de regreso al apartamento de Lucía fue silencioso. Mi mente era un torbellino de emociones, tristeza, determinación, miedo, esperanza. Esa noche, acostada una vez más en el sofá cama de Lucía, tomé una decisión final. No importaba lo difícil que fuera, no importaba lo doloroso que pudiera ser, iba a llegar al fondo de este misterio. Por mi pulsera, sí, pero más que eso, por mi dignidad, por mi verdad. Cerré los ojos, dejando que el sueño me envolviera. Mañana sería el comienzo de mi búsqueda de la verdad. Y estaba lista para enfrentar lo que fuera que esa búsqueda pudiera revelar. Los días siguientes se convirtieron en una montaña rusa de emociones y descubrimientos. Lucía y yo nos sumergimos de lleno en nuestra investigación, determinadas a descubrir la verdad sobre la desaparición de mi pulsera. Cada mañana me despertaba con una mezcla de ansiedad y esperanza, preguntándome si ese sería el día en que finalmente obtendríamos respuestas. Nuestro primer paso fue contactar con el hotel en Cancún. Lucía, haciendo uso de sus contactos en el mundo de la seguridad, logró que nos enviaran las grabaciones de las cámaras de seguridad de los días que estuvimos allí. Pasamos horas sentadas frente a la laptop de Lucía, revisando meticulosamente cada fragmento de vídeo. Mira, Sophie, dijo Lucía una tarde, señalando la pantalla. ¿Esa no es Carmen? Me incliné hacia adelante, entornando los ojos para ver mejor. Efectivamente, allí estaba mi suegra, entrando en el ascensor del hotel. La fecha y hora en la esquina del vídeo mostraban que era el día antes de que notara la desaparición de mi pulsera. Pero, ¿qué hacía ella allí?, murmuré, más para mí misma que para Lucía. Se suponía que estaba en Ciudad de México. Lucía frunció el ceño. Esto es sospechoso, Sophie. ¿Por qué no te dijo que había ido a Cancún? La pregunta quedó flotando en el aire, añadiendo otra capa de misterio a toda la situación. Decidimos seguir el rastro de Carmen en las grabaciones. La vimos salir del ascensor en nuestro piso y luego, unos minutos después, volver a entrar, esta vez con algo pequeño en la mano que no pudimos identificar claramente debido a la calidad del vídeo. Necesitamos más información, dije, sintiendo que estábamos cerca de algo importante. Tenemos que hablar con el personal del hotel. Lucía asintió, ya sacando su teléfono para hacer algunas llamadas. Mientras ella se ocupaba de eso, yo me sumergí en mis propios recuerdos de aquellos días, tratando de recordar cada detalle, cada conversación, cada mirada que pudiera ser significativa. Recordé a la camarera que había notado mirando mi pulsera durante la cena. ¿Podría ella saber algo? Le mencioné esto a Lucía, quien lo añadió a nuestra lista de personas para contactar. Los días se convirtieron en una semana, y luego en 2. Nuestra investigación avanzaba lentamente, pero estábamos haciendo progresos. Hablamos con varios miembros del personal del hotel, y aunque nadie había visto directamente el robo de la pulsera, comenzamos a armar un rompecabezas de pequeños detalles sospechosos. Una de las mucamas recordaba haber visto a una mujer mayor, cuya descripción coincidía con la de Carmen, merodeando por nuestro pasillo el día en cuestión. El bartender del restaurante del hotel mencionó haber escuchado una acalorada discusión en español entre dos mujeres cerca de los ascensores esa misma noche. Cada nueva pieza de información alimentaba mi determinación, pero también aumentaba mi ansiedad.
¿Realmente era posible que Carmen, la madre de mi esposo, hubiera robado mi pulsera? ¿Y si era así, por qué? ¿Qué podría haberla llevado a hacer algo así? Mientras tanto, Alejandro seguía intentando comunicarse conmigo. Sus llamadas y mensajes se habían vuelto menos frecuentes con el paso de los días, pero no habían cesado por completo. Cada vez que veía su nombre en la pantalla de mi teléfono, sentía una punzada de dolor en el pecho. Una parte de mí anhelaba hablar con él, contarle todo lo que habíamos descubierto, pero otra parte, la parte que aún recordaba su falta de confianza en mí, me detenía. Una noche, después de un día particularmente frustrante de investigación que no nos llevó a ninguna parte, decidí salir a caminar para despejar mi mente. Mis pasos me llevaron al Parque España, no muy lejos del apartamento de Lucía. Me senté en un banco, observando a las parejas que paseaban tomadas de la mano, a los niños que jugaban en los columpios, a los ancianos que alimentaban a las palomas. Fue entonces cuando lo vi. Alejandro estaba al otro lado del parque, hablando animadamente por teléfono. Por un momento, pensé en acercarme a él, pero algo me detuvo. Su lenguaje corporal, la forma en que gesticulaba, me resultaba familiar pero extraña al mismo tiempo. Parecía feliz. Despreocupado. Como si los últimos días de angustia y confusión no hubieran existido para él. Sentí una oleada de emociones contradictorias. ¿Cómo podía estar tan tranquilo mientras yo estaba destrozada por dentro? ¿Acaso nuestra relación significaba tan poco para él? ¿O tal vez, sabía algo que yo no? Decidí acercarme sigilosamente, tratando de escuchar su conversación. Me sentí culpable por espiar, pero la necesidad de saber la verdad era más fuerte. Sí, mamá, no te preocupes, lo escuché decir. Todo está bajo control. Sofía no sospecha nada. Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. ¿No sospechaba nada? ¿De qué estaba hablando? Miles de preguntas inundaron mi mente, pero antes de que pudiera procesar lo que había escuchado, Alejandro se dio la vuelta y me vio. Por un momento, nos quedamos allí, mirándonos fijamente, el teléfono aún en su mano. Vi cómo la sonrisa desaparecía de su rostro, reemplazada por una expresión de shock y culpa. Sophie, dijo, dando un paso hacia mí. No es lo que parece. Pero yo ya estaba retrocediendo, sacudiendo la cabeza en incredulidad. Sin decir una palabra, me di la vuelta y comencé a correr, ignorando sus llamadas detrás de mí. Corrí sin rumbo, con lágrimas nublando mi visión, hasta que mis piernas no pudieron más. Me detuve, jadeando, y me di cuenta de que había llegado al Monumento a la Revolución. Me senté en las escaleras, tratando de calmar mi respiración y mi mente acelerada. ¿Qué significaba todo esto? ¿Alejandro estaba involucrado en la desaparición de mi pulsera? ¿Había estado fingiendo todo este tiempo? Las preguntas daban vueltas en mi cabeza, cada una más dolorosa que la anterior. Saqué mi teléfono y llamé a Lucía. Entre sollozos, le conté lo que había visto y escuchado. Ella escuchó en silencio, y cuando terminé, su voz era firme y decidida. Sophie, creo que es hora de que llevemos esto al siguiente nivel, dijo. Necesitamos ayuda profesional. Asentí, aunque sabía que ella no podía verme. ¿Qué sugieres?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Conozco a un detective privado, respondió. Es discreto y muy bueno en su trabajo. Creo que deberíamos contratarlo. La idea de involucrar a un profesional me asustaba y me emocionaba al mismo tiempo. Por un lado, significaba que las cosas se estaban volviendo muy serias. Por otro, tal vez finalmente obtendríamos las respuestas que buscábamos. Hagámoslo, dije, sintiendo una nueva determinación crecer dentro de mí. Esa noche, de vuelta en el apartamento de Lucía, nos reunimos con el detective, un hombre de mediana edad llamado Raúl Mendoza. Le contamos toda la historia, desde la desaparición de la pulsera hasta mi reciente descubrimiento en el parque. Raúl escuchó atentamente, tomando notas y haciendo preguntas ocasionales. Cuando terminamos, nos miró con una expresión seria. Señorita Sofía, dijo, esto parece ser más complicado de lo que parece a simple vista. Pero le prometo que haré todo lo posible por descubrir la verdad.
Sus palabras me dieron una sensación de alivio. Por primera vez en semanas, sentí que estábamos realmente avanzando hacia la verdad. ¿Cuál es el siguiente paso?, pregunté, ansiosa por hacer algo, lo que fuera. Raúl sonrió ligeramente. Ahora, ustedes dos van a descansar. Dejen que yo me encargue de la investigación por un tiempo. Les prometo que las mantendré informadas de cualquier avance. Aunque una parte de mí quería protestar, sabía que tenía razón. Lucía y yo estábamos agotadas, tanto física como emocionalmente. Necesitábamos un descanso. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, mi mente repasaba todo lo que había sucedido. La desaparición de la pulsera, la extraña actitud de Carmen, la aparente traición de Alejandro. Todo parecía una pesadilla de la que no podía despertar. Pero a pesar del dolor y la confusión, sentí una chispa de esperanza. Con la ayuda de Raúl, tal vez finalmente descubriríamos la verdad. Y con la verdad, esperaba, vendría la paz que tanto anhelaba. Cerré los ojos, dejando que el cansancio me venciera. Mañana sería otro día, otro paso más cerca de las respuestas que buscaba. Y estaba lista para enfrentar lo que fuera que esas respuestas pudieran revelar. Los días que siguieron a la contratación del detective Raúl Mendoza fueron una mezcla de ansiedad y esperanza. Cada vez que sonaba mi teléfono, mi corazón daba un vuelco, esperando que fuera él con alguna noticia. Lucía y yo intentábamos mantener nuestra rutina diaria, pero era difícil concentrarse en algo que no fuera el misterio que envolvía la desaparición de mi pulsera. Una mañana, casi 2 semanas después de nuestra reunión inicial, Raúl nos llamó. «Tengo información», dijo, su voz grave y profesional. «Creo que es hora de que nos reunamos». Acordamos encontrarnos en una cafetería discreta en la colonia Juárez. Lucía y yo llegamos temprano, demasiado nerviosas para esperar en casa. Pedimos café, pero apenas lo tocamos, nuestros estómagos revueltos por la anticipación. Raúl llegó puntualmente, con una carpeta bajo el brazo. Se sentó frente a nosotras y, sin preámbulos, comenzó a hablar. «He estado siguiendo varias pistas», dijo, abriendo la carpeta. «Y he descubierto algunas cosas que creo que les interesarán». Sacó varias fotografías y las extendió sobre la mesa. En ellas se veía a Carmen, mi suegra, entrando y saliendo de una joyería en el centro de la ciudad. «Esta joyería», explicó Raúl, «es conocida por comprar joyas antiguas y de valor. He hablado con el dueño, y aunque al principio fue reacio a compartir información, finalmente admitió que la señora Carmen le vendió una pulsera que coincide con la descripción de la suya, Sofía». Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Aunque había sospechado de Carmen, tener pruebas concretas era algo completamente diferente. «Pero eso no es todo», continuó Raúl. «También he estado investigando las finanzas de la familia. Parece que Carmen y su esposo tienen deudas considerables. Hipotecas, préstamos personales, están al borde de la quiebra». La revelación me golpeó como un puño. ¿Carmen había robado mi pulsera por dinero? ¿Tan desesperada estaba su situación? ¿Y Alejandro?, pregunté, temiendo la respuesta. ¿Qué sabe él de todo esto? Raúl me miró con seriedad. Basándome en las conversaciones telefónicas que he interceptado y en su comportamiento, parece que Alejandro está al tanto de la situación financiera de sus padres. No puedo confirmar si sabía del robo de la pulsera desde el principio, pero definitivamente ha estado encubriendo a su madre desde que se enteró. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Alejandro, mi esposo, el hombre en quien confiaba más que en nadie, me había mentido. Había elegido proteger a su madre en lugar de apoyarme a mí. Lucía, que había permanecido en silencio hasta ese momento, habló. «¿Qué podemos hacer ahora?», preguntó, su voz cargada de indignación en mi nombre. Raúl nos miró a ambas. «Tienen suficiente evidencia para presentar una denuncia formal si así lo desean. Pero antes de dar ese paso, les sugeriría confrontar a Carmen y Alejandro directamente. A veces, enfrentar la verdad cara a cara puede llevar a resoluciones que la ley no puede proporcionar». Asentí lentamente, procesando sus palabras. La idea de enfrentarme a Carmen y Alejandro me aterrorizaba, pero sabía que era necesario.
Necesitaba escuchar la verdad de sus propias bocas. Lo haré, dije finalmente. Pero no quiero hacerlo en casa. Necesito un lugar neutral. Podemos hacerlo en mi oficina, ofreció Raúl. Es un espacio profesional y tengo personal de seguridad si las cosas se salen de control. Acepté su oferta, agradecida por su consideración. Decidimos que Lucía llamaría a Alejandro y a Carmen, citándolos en la oficina de Raúl al día siguiente. No les diríamos el motivo, solo que era urgente y relacionado conmigo. Esa noche, apenas pude dormir. Mi mente no dejaba de dar vueltas, imaginando cómo sería el enfrentamiento. ¿Negarían todo? ¿Se disculparían? ¿Cómo reaccionaría yo al verlos? La mañana llegó demasiado pronto. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje que me hiciera sentir fuerte y segura. Lucía me acompañó a la oficina de Raúl, su presencia silenciosa un pilar de apoyo. Llegamos primero. Raúl nos recibió y nos condujo a una sala de conferencias. Me senté, sintiendo que mis piernas apenas podían sostenerme. Lucía se sentó a mi lado, tomando mi mano y apretándola suavemente. El sonido de voces en el pasillo me alertó de su llegada. La puerta se abrió y entraron Carmen y Alejandro. Por un momento, todos nos quedamos inmóviles, mirándonos unos a otros. Carmen fue la primera en romper el silencio. ¿Qué es todo esto, Sofía?, preguntó, su voz una mezcla de indignación y nerviosismo. ¿Por qué nos has citado aquí? Alejandro, por su parte, me miraba con una expresión de culpa y miedo. Sophie, comenzó, pero lo interrumpí. Siéntense, por favor, dije, sorprendida por lo firme que sonaba mi voz. Tenemos mucho de qué hablar. Una vez que todos estuvimos sentados, Raúl tomó la palabra. Explicó quién era y por qué había sido contratado. Luego, metódicamente, comenzó a presentar las evidencias que había reunido. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Carmen a medida que Raúl hablaba. Alejandro, por su parte, parecía hundirse más y más en su silla. Cuando Raúl terminó, el silencio en la sala era ensordecedor. Finalmente, me armé de valor y hablé. ¿Por qué?, pregunté, mi voz quebrándose ligeramente. ¿Por qué me hicieron esto? Carmen fue la primera en reaccionar. Su rostro, antes pálido, se tornó rojo de ira. No tienes derecho a juzgarnos, exclamó. No sabes por lo que hemos pasado. ¿Y eso justifica robar?, respondí, sintiendo que mi propia ira crecía. ¿Justifica mentir y traicionar a tu propia familia? Alejandro intervino entonces. Sophie, por favor, déjame explicarte, suplicó. No sabía del robo al principio, te lo juro. Cuando me enteré, no supe qué hacer. Son mis padres, Sophie. Están en problemas. ¿Y yo qué soy, Alejandro?, pregunté, las lágrimas corriendo libremente por mis mejillas ahora. Soy tu esposa. Prometiste amarme y respetarme. ¿Dónde quedó esa promesa cuando decidiste mentirme? El silencio volvió a caer sobre la sala. Carmen, que había estado mirando al suelo, finalmente levantó la vista. Por primera vez, vi vergüenza en sus ojos. Lo siento, dijo en voz baja. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Estábamos desesperados, las deudas nos estaban ahogando. Cuando vi la pulsera, pensé que era la solución a nuestros problemas. Su confesión, aunque esperada, me golpeó con fuerza. Parte de mí quería gritarle, decirle cuánto daño me había hecho. Pero otra parte, la parte que recordaba los buenos momentos, los almuerzos familiares, las risas compartidas, sentía una profunda tristeza. Podrían haberme pedido ayuda, dije finalmente. Si estaban en problemas, podrían habernos dicho. Somos familia, se supone que nos apoyamos unos a otros. Alejandro asintió, lágrimas en sus propios ojos. Tienes razón, Sophie. Cometimos un error terrible. Yo no sé cómo pedirte perdón. Nos quedamos en silencio por un largo momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Raúl habló.
Señora Sofía, dijo suavemente. ¿Qué quiere hacer ahora? Tiene suficiente evidencia para presentar cargos si así lo desea. Miré a Carmen y Alejandro, viendo el miedo en sus ojos ante la mención de cargos legales. Luego miré a Lucía, quien me había apoyado incondicionalmente durante todo este proceso. Finalmente, cerré los ojos y tomé una respiración profunda. No presentaré cargos, dije finalmente. Vi el alivio inundar los rostros de Carmen y Alejandro, pero levanté una mano para detener cualquier celebración prematura. Pero esto no significa que las cosas volverán a ser como antes. La confianza se ha roto, y llevará tiempo reconstruirla, si es que alguna vez es posible. Me volví hacia Carmen. Quiero que devuelvas la pulsera. Sé que la vendiste, así que tendrás que encontrar la manera de recuperarla. Y quiero que busques ayuda profesional para manejar sus finanzas y resolver sus deudas de manera legal y ética. Luego miré a Alejandro. Y tú y yo, necesitamos tiempo. Necesito tiempo para procesar todo esto, para decidir si puedo perdonarte y si puedo volver a confiar en ti. Alejandro asintió, lágrimas cayendo silenciosamente por sus mejillas. Lo entiendo, dijo en voz baja. Haré lo que sea necesario para ganarme tu confianza de nuevo, Sophie. Te amo. Esas palabras, que antes me habrían llenado de alegría, ahora solo me causaban un dolor agudo en el pecho. Yo también te amo, Ale, respondí. Pero a veces el amor no es suficiente. Necesitamos honestidad, confianza y respeto mutuo. Con esas palabras, me levanté. Lucía y Raúl hicieron lo mismo, flanqueándome como guardias silenciosos. Les daré tiempo para que cumplan con lo que he pedido, dije. Raúl se mantendrá en contacto y supervisará el progreso. Cuando la pulsera esté de vuelta y hayan tomado medidas para resolver sus problemas financieros, entonces podremos hablar sobre cómo seguir adelante. Sin esperar respuesta, me di la vuelta y salí de la habitación, Lucía a mi lado. Mientras caminábamos hacia la salida del edificio, sentí como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. El camino por delante sería difícil, lleno de decisiones complicadas y conversaciones dolorosas. Pero por primera vez en semanas, sentí que podía respirar libremente. La verdad, por dura que fuera, finalmente había salido a la luz. Y con esa verdad, aunque dolorosa, venía la oportunidad de sanar, de crecer y de tomar decisiones informadas sobre mi futuro. No sabía qué me depararía el mañana, pero al menos ahora podía enfrentarlo con los ojos abiertos y la cabeza en alto. Los días que siguieron al enfrentamiento en la oficina de Raúl fueron un torbellino de emociones y decisiones difíciles. Me mudé temporalmente a un pequeño apartamento en la colonia Condesa, necesitaba un espacio propio para reflexionar y sanar. Lucía me ayudó con la mudanza y se aseguró de que tuviera todo lo necesario, su apoyo inquebrantable fue mi ancla en medio de la tormenta emocional que estaba atravesando. El apartamento, aunque pequeño, tenía un encanto particular. Desde la ventana de la sala podía ver el Parque España, y los sonidos de la vida cotidiana, niños jugando, perros ladrando, el ocasional vendedor ambulante pregonando sus mercancías, me recordaban que el mundo seguía girando a pesar de mi dolor. Una mañana, cerca de 3 semanas después del enfrentamiento, recibí una llamada de Raúl. Buenos días, Sofía, su voz sonaba optimista. Tengo noticias que creo que le interesarán. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué ocurre, Raúl? Carmen ha recuperado la pulsera, dijo. Y tanto ella como Alejandro han estado tomando medidas para resolver sus problemas financieros. Han contratado a un asesor financiero y están en proceso de reestructurar sus deudas. Sentí una mezcla de alivio y ansiedad. Por un lado, estaba feliz de que mi pulsera hubiera sido recuperada y de que Carmen y Alejandro estuvieran tomando medidas para arreglar su situación. Por otro lado, sabía que esto significaba que tendría que enfrentarme a ellos nuevamente. Gracias por la información, Raúl, dije. ¿Cuál es el siguiente paso? Eso depende de usted, Sofía, respondió. Puedo organizar una reunión si lo desea, o puedo actuar como intermediario para la devolución de la pulsera. Reflexioné por un momento. Parte de mí quería evitar otro encuentro cara a cara, pero sabía que eventualmente tendría que enfrentarme a ellos. Organice la reunión, por favor, dije finalmente.
Pero esta vez, en un lugar público. Tal vez en el café del Centro Cultural Elena Garro. Raúl acordó hacer los arreglos y me prometió llamarme con los detalles. El día de la reunión llegó más pronto de lo que esperaba. Me vestí con cuidado, eligiendo un vestido que me hacía sentir fuerte y segura. Lucía se ofreció a acompañarme, pero sentí que esto era algo que necesitaba hacer sola. Llegué al café unos minutos antes de la hora acordada. El lugar estaba tranquilo, con solo unos pocos clientes dispersos entre las mesas. Me senté en una mesa en la esquina, desde donde podía ver la entrada. Carmen y Alejandro llegaron juntos. Los vi antes de que ellos me vieran a mí, y pude notar la tensión en sus hombros, la ansiedad en sus rostros. Cuando me vieron, vacilaron por un momento antes de acercarse. «Hola, Sofía», dijo Alejandro suavemente. «Gracias por acceder a reunirte con nosotros». Les indiqué que se sentaran. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros hasta que Carmen habló. «Tengo algo para ti», dijo, sacando una pequeña caja de su bolso. La abrió, revelando mi pulsera de diamantes. «Lo siento mucho, Sofía. Nunca debí haber hecho lo que hice». Tomé la caja con manos temblorosas. Ver la pulsera nuevamente, después de todo lo que había pasado, provocó una oleada de emociones que amenazó con ahogarme. La saqué de la caja y la sostuve en mis manos, sintiendo su peso familiar. «Gracias por devolverla», dije finalmente, mi voz apenas un susurro. Alejandro se aclaró la garganta. «Sophie, sé que lo que hicimos es imperdonable. Pero quiero que sepas que estamos haciendo todo lo posible por cambiar. Hemos estado viendo a un terapeuta familiar, además del asesor financiero. Estamos aprendiendo a comunicarnos mejor, a ser más honestos». Asentí, procesando sus palabras. «Me alegra oír eso», dije. «Realmente espero que puedan resolver sus problemas». «¿Y nosotros?», preguntó Alejandro, su voz cargada de esperanza y miedo. «¿Crees que algún día podrás perdonarnos? ¿Qué podríamos, intentarlo de nuevo?» Miré a Alejandro, al hombre que había amado, que aún amaba a pesar de todo. Luego miré a Carmen, quien parecía haber envejecido años en las últimas semanas. Finalmente, miré la pulsera en mis manos, el símbolo de todo lo que había pasado. «El perdón», dije lentamente, «es un proceso. No es algo que pueda prometer aquí y ahora. Necesito tiempo, necesito ver acciones, no solo palabras». Vi la decepción en los ojos de Alejandro, pero también vi comprensión. «En cuanto a intentarlo de nuevo», continué, «no puedo decir que no. Pero tampoco puedo decir que sí, no ahora. Necesito tiempo para sanar, para redescubrirme a mí misma. Y ustedes necesitan tiempo para trabajar en sus propios problemas». Carmen asintió, lágrimas en sus ojos. «Lo entendemos, Sofía. Y te agradecemos la oportunidad de poder enmendar nuestros errores». Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, me levanté. «Gracias por la pulsera», dije. «Y gracias por ser honestos finalmente. Les deseo lo mejor en su proceso de sanación». Me di la vuelta para irme, pero antes de dar un paso, Alejandro habló. «Te amo, Sophie», dijo, su voz quebrándose ligeramente. «Siempre te amaré». Me volví hacia él, sintiendo las lágrimas correr por mis mejillas. «Yo también te amo, Ale. Pero ahora, necesito amarme a mí misma primero». Con esas palabras, salí del café. El sol de la tarde me recibió, cálido y brillante. Caminé sin rumbo fijo, dejando que mis pies me llevaran por las calles familiares de la ciudad. En los meses que siguieron, me enfoqué en mí misma. Retomé viejas pasiones que había dejado de lado, como la pintura y el yoga. Pasé tiempo con amigos que había descuidado. Viajé sola por primera vez, visitando pueblos mágicos y redescubriendo la belleza de mi país. Alejandro y yo mantuvimos un contacto limitado. De vez en cuando recibía mensajes suyos, contándome sobre su progreso en terapia, sobre cómo estaba aprendiendo a establecer límites saludables con sus padres. Cada mensaje me llenaba de una mezcla de esperanza y precaución.
6 meses después del día en el café, me encontré nuevamente en el Parque España. Era una tarde de domingo, y el parque estaba lleno de familias y parejas disfrutando del buen tiempo. Me senté en un banco, observando a la gente pasar. Fue entonces cuando lo vi. Alejandro estaba al otro lado del parque, jugando frisbee con un perro que no reconocí. Se veía diferente, más relajado, más en paz consigo mismo. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron. Nos saludamos con una sonrisa y un gesto de la mano, un saludo entre dos personas que alguna vez estuvieron tan cerca y ahora estaban aprendiendo a existir en los márgenes de la vida del otro. Mientras lo veía jugar, sentí una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. No sabía qué nos depararía el futuro, si algún día encontraríamos el camino de vuelta el uno al otro o si nuestros caminos seguirían divergiendo. Pero en ese momento, me di cuenta de que estaba bien no saberlo. Miré la pulsera en mi muñeca, brillando bajo el sol de la tarde. Ya no era solo un regalo de mi abuela o un recordatorio de tiempos difíciles. Se había convertido en un símbolo de mi propio crecimiento, de mi capacidad para enfrentar la adversidad y salir más fuerte. Me levanté del banco y comencé a caminar hacia casa. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía emocionada por lo que pudiera traer. Había aprendido que la vida no siempre sigue el camino que esperamos, pero que cada giro, cada obstáculo, es una oportunidad para crecer y redescubrirnos. Mientras caminaba, sentí el peso familiar de la pulsera en mi muñeca, un recordatorio constante de dónde había estado y de lo lejos que había llegado. Y con cada paso, sentía que estaba un poco más cerca de la persona que quería ser, lista para enfrentar cualquier desafío que la vida pudiera presentar. El sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de tonos cálidos. Respiré profundamente, saboreando el momento. No sabía qué me depararía el mañana, pero estaba lista para descubrirlo, un día a la vez.